Hola, mi nombre es Alice Goenaga. Y yo soy Diego Rosas, Somos del Liceo Bicentenario de Excelencia San Pedro del electivo científico. y hoy les explicaremos el ciclo celular y el cáncer de mama. Fase G1. Durante la fase G1, también llamada fase del primer intervalo, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. Fase S. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. Fase G2. Fases G1, S y G2 se conocen en conjunto como interfase. El prefijo inter significa entre, lo cual refleja que la interfase ocurre entre una fase mitótica y la siguiente. La mitosis es la fase del ciclo celular donde se produce la división de una célula en dos células hijas. Comprende una serie de procesos en paralelo encaminados a repartir los componentes celulares sintetizados durante las fases anteriores del ciclo celular entre las dos células hijas resultantes de una forma generalmente equitativa. Estos componentes son el ADN duplicado en la fase S y los elementos citoplasmáticos sintetizados en las fases G1, S y G2. Los principales procesos que ocurren durante la fase M son la mitosis, con sus etapas profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis. La profase comienza con la condensación del ADN, de manera que llegan a ser visibles las cromátidas aisladas, y con la desaparición del nucleolo. La condensación parece estar favorecida por la fosforilación de las histonas que componen la cromatina. En el citoplasma también se producen acontecimientos. Hay una desorganización parcial de los filamentos del citoesqueleto y pérdida de adhesividad de la célula, lo que hace que adquiera una forma redondeada. Esta forma es una característica de las células que entran en mitosis. Hacia el final de la fase S, la célula ha duplicado su centrosoma, cuyos descendientes inicialmente permanecen juntos. Cuando se inicia la profase, los centrosomas viajan a polos opuestos del citoplasma, conducidos por proteínas motoras y microtúbulos. Entonces, ambos centrosomas polimerizan y organizan un sistema de microtúbulos con una alta inestabilidad dinámica, alternancia entre crecimiento y decrecimiento, que posteriormente se organizarán y formarán el denominado uso mitótico. Los organelos, como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, se fragmentan y disminuye enormemente el tráfico vesicular. La envuelta nuclear todavía no se ha roto. La profase es un periodo largo en el cual los cromosomas presentan un comportamiento particular. La envoltura nuclear y el nucleolo se desorganizan. Los centriolos en el caso de los animales migran hacia los polos opuestos, duplicándose durante ese movimiento, y se ordena el uso acromático. Para un mejor estudio de esta profase se ha subdividido en 5 etapas. Leptonema. Los cromosomas comienzan a condensarse a partir de la cromatina. Cigonema. Los cromosomas homólogos comienzan a aparearse. Paquinema. Los cromosomas homólogos completan su apareamiento. En esta etapa, cabe destacar que ocurre el crossing over, o entrecruzamiento. Diplonema. Los cromosomas homólogos comienzan a repelerse, aunque sin separarse por completo. Quedan unidos por ciertos puntos denominados quiasmas. Diacinesis. Mientras continúa la condensación de los cromosomas, los quiasmas se desplazan hacia los extremos de los mismos. Los cromosomas homólogos solo quedan ligados por esos puntos. Metafase. Al final de la profase, o prometafase, las cromátidas hermanas están unidas entre sí y también a los microtúbulos cinetocóricos del uso mitótico. Las dos cromátidas hermanas unidas forman los cromosomas, que son desplazados hacia el centro del uso mitótico, equidistante de los dos centrosomas, formándose la denominada placa ecuatorial. Esto define a la metafase.
Los desplazamientos son consecuencia del acortamiento y alargamiento de los microtúbulos, así como de la acción de las proteínas motoras. Durante este periodo, los cromosomas se mueven para ocupar su posición en la placa ecuatorial, y a veces se desplazan temporalmente fuera de esta. Ello es indicio del tira y afloja que mantienen los microtúbulos de cada centrosoma. Anafase. La anafase es la fase en la que los cromosomas duplicados son separados. Las cromátidas son entonces desplazadas a los polos opuestos de la célula en división por el uso mitótico, para que cada célula hija herede una copia de cada cromosoma. La anafase es también cuando los cromosomas alcanzan su máximo nivel de condensación. Telofase. Durante esta fase se organiza de nuevo la envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromátidas, que han migrado hacia cada uno de los centrosomas formados en los dos núcleos hijos. Esto se produce por la desfosforilación de las proteínas que constituyen la lámina nuclear. También se forman los poros nucleares y las cromátidas comienzan a descondensarse. Los microtúbulos se han liberado previamente de los cinetocoros. Citocinesis. Consiste en la fragmentación del citoplasma mediante una serie de procesos distintos según se trate de células animales o vegetales. En células animales, en la región situada entre los dos núcleos se forma un anillo contráctil de haces de microfilamentos de actina y miosina. A medida que el anillo se estrecha, origina un surco de segmentación que termina por estrangular el citoplasma y separar completamente las dos células hijas. En células vegetales, la pared de celulosa no permite el estrangulamiento, por lo que la citocinesis ocurre por formación de un tabequi de separación, que divide la célula madre en dos células hijas. El cáncer de mama es producido por el crecimiento descontrolado de las células mamarias, las cuales forman tumores que pueden ser benignos o malignos, y de esto dependerá su tratamiento. Los síntomas de este pueden ser inflamación de la mama, irritación, dolor de mama o de pezón, enrojecimiento y secreción que no sea leche. Los tratamientos para este son cirugía, radioterapia, quimioterapia o terapia hormonal. Y según estadísticas, alrededor de un 6% de las mujeres padecen cáncer de mama y es la segunda causa más frecuente de muerte. Esperamos que este video les haya servido mucho. Muchas gracias por su atención. Suscríbanse al canal.